Shantideva fue un gran erudito budista indio y maestro de meditación, autor de La Guía de las Acciones del Bodhisattva, Bodhicariavatara. Nació en 687 después de Cristo. Nació en el seno de una familia real del oeste de la India, recibiendo el nombre de Shantivarmana, armadura de la paz. Un monje del siglo VIII, autor de uno de los tratados más sublimes sobre la vida espiritual, el Bodhicariavatara, el camino del Bodhisattva. Allí nos ofrece algo revolucionario. La paciencia es la austeridad suprema. ¿Pero qué es esa paciencia de la que habla? ¿Y por qué se considera la más elevada de todas las prácticas austeras? La paciencia como fuerza interior. Para Shantideva la paciencia no es debilidad, no es callar por miedo ni aceptar por resignación. Es el coraje de mantenerse entero, incluso cuando todo intenta rompernos. Él dice, si no hay ira, no hay enemigo, pues incluso el agresor no es más que un instrumento de mi propio karma. Esto no es una invitación a la pasividad, sino a una comprensión profunda. El otro que hiere también es un ser que sufre. Si respondemos con agresión, perpetuamos el ciclo. Si respiramos y miramos con compasión, transformamos ese karma en sabiduría. La ira como veneno de la mente. Shantideva afirma con firmeza, nada hay tan dañino como la ira. Ningún mal es mayor, y nada destruye tan rápido el mérito acumulado durante incontables eras. La ira es como el fuego, quema a quien la enciende. Aunque tengamos razón, si respondemos con ira, nos envenenamos. Por eso, el verdadero practicante no busca ganar discusiones, busca vencerse a sí mismo. Paciencia con el sufrimiento. Pero la paciencia va más allá de las relaciones con los demás. También se revela en la aceptación del propio sufrimiento. Shantideva enseña, si hay solución, ¿para qué preocuparse? Si no la hay, ¿de qué sirve preocuparse? Estas palabras suenan simples, pero cargan el peso de milenios de sabiduría. La paciencia con el dolor, con los retrasos, con la enfermedad, con el fin de las cosas, es un camino directo hacia la liberación. Es cuando dejamos de luchar contra la vida y comenzamos a fluir con ella. La mente se disciplina con paciencia, no con castigo. El dolor no lo provoca el contacto, sino la mente no entrenada. El sufrimiento no nace del mundo exterior, sino de cómo la mente interpreta lo que ocurre. Entrenar la paciencia es entrenar la libertad interior. Agradece al agresor. Él te ayuda a purificar tu karma. Aun si alguien me insulta, ¿por qué enfadarme? ¿No soy yo quien ha creado las causas de este sufrimiento? El agresor se vuelve un espejo y un canal para liberar karmas acumulados. Todos los seres, incluso los crueles, desean ser felices. Nadie desea el sufrimiento, ni siquiera los que lo provocan. La ignorancia es la causa, no la maldad. Esto abre la puerta a una compasión radical. Ver al ofensor como un ser atrapado en su propio sufrimiento cambia toda reacción. El momento es la práctica. La práctica no está en las cuevas ni en los textos, está en el momento en que alguien te insulta y tú eliges no responder con odio. La práctica espiritual se da en los momentos cotidianos, no en lugares especiales. No se necesita un templo ni una ceremonia grandiosa. Cada instante en el que elegimos la compasión sobre la reacción, el silencio sobre el juicio, es un campo sagrado de transformación. En la fila del mercado, en el tráfico, frente al teléfono que no deja de sonar. Cada momento es una invitación. La práctica no es un acto aislado, sino una actitud constante. Observar, respirar, elegir. Paciencia con nosotros mismos. Y entonces viene el punto más sutil. La paciencia con uno mismo. No juzgarnos por seguir cayendo, por seguir sintiendo ira, por no poder perdonar todavía. Shantideva no escribió para santos perfectos. Escribió para seres humanos en busca de transformación. Por eso, la paciencia con nuestras propias fallas es tan importante como la paciencia con los demás. Es ella la que sostiene el camino espiritual en los días difíciles.
es permitirnos aprender sin miedo, es volver a comenzar una y otra vez, con ternura. Cuando fallamos no necesitamos más castigo, sino más comprensión. Cuando retrocedemos no necesitamos condena, sino aliento. Cada paso hacia la paciencia con uno mismo es una victoria contra siglos de autoexigencia y culpa. Aceptar nuestros ritmos, nuestras sombras, nuestras caídas, es abrazar con honestidad el proceso real del despertar. La paciencia como portal hacia el amor. Cuando la paciencia se establece en el corazón, se transforma en amor. Un amor que no exige, que no reclama, que simplemente comprende. Ese amor es la marca del verdadero bodhisattva, aquel que no vive para sí, sino para aliviar el sufrimiento de todos los seres. Es un amor que ve más allá de las palabras y los gestos, que escucha incluso el silencio de quien aún no sabe cómo pedir ayuda. Paciencia y amor se entrelazan como dos alas de una misma ave. Donde una crece, la otra también florece. ¿Cómo podría enojarme con los demás si ellos son, en verdad, mis maestros en la práctica de la paciencia? Dice Shantideva. Paciencia con la transformación lenta. Así como una semilla tarda en florecer, también el corazón necesita tiempo. La transformación espiritual es un proceso, y la paciencia con ese proceso es esencial. Cada caída enseña humildad. Cada retroceso nos recuerda que no avanzamos solos. A veces creemos que no estamos avanzando, pero el simple hecho de observar nuestras reacciones con más claridad es ya un cambio profundo. La paciencia es la tierra fértil donde el despertar echa raíces. Cada acto de paciencia cambia el mundo. Un momento de paciencia puede evitar 1000 vidas de sufrimiento, pues con una sola reacción de ira se destruyen méritos acumulados en eones. Cada acto de paciencia es una semilla de paz. Un instante de pausa puede romper generaciones de odio. Una palabra suave puede sanar una herida ancestral, y aunque parezca pequeño o invisible, cada vez que elegimos la paciencia, el mundo respira con más alivio. Mientras muchos piensan que la austeridad es aislarse del mundo, ayunar, meditar por años en cuevas, Shantideva invierte todo. La mayor austeridad es no reaccionar ante la ofensa, es mantener la calma ante el dolor, es abrir el corazón incluso cuando todo dice que lo cerremos. Esa paciencia es la verdadera revolución espiritual, no necesita escenario, ni título, ni reconocimiento. Ocurre en lo íntimo, en el instante en que elegimos la luz de la comprensión en vez de la oscuridad de la ira. Es silenciosa pero poderosa, invisible pero transformadora. Que cultivemos esta paciencia como una flor rara en el jardín del alma, que cada ofensa se vuelva un espejo, que cada dolor sea un portal, que no tengamos prisa en florecer ni en sanar, que el ritmo del alma nos guíe, suave y firme, y que, como enseñó Shantideva, descubramos en la paciencia la más silenciosa y elevada libertad. Sarve Bhavantu Sukhina, que todos los seres sean felices.